Buenas, en este video veremos cómo solucionar este ejercicio, el cual es muy simple por cada uno de los métodos anteriores. ¿Por qué un circuito tan simple? Porque ese circuito tan simple nos va a mostrar pues los diferentes resultados que tenemos con todos los métodos y los vamos a ver resumidos en un solo video, si no quedaría extremadamente largo. Igual ustedes ya saben que la metodología es muy simple, entonces la pueden aplicar a cualquier circuito. Entonces nosotros sabemos, primero que todo identificamos los nodos. Este sería el nodo 1, este sería el nodo 2 y este sería el nodo 3. Entonces el grafo debe tener esos tres nodos, nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Vamos a escoger las ramas, entonces vamos a escogerlas de esta forma. Esta sería una rama y esta otra la voy a escoger también como una rama, y por ende este otro elemento quedaría como un enlace. Miren, nodo 1, nodo 2 y nodo 3. ¿Qué es lo que busca el método de voltajes de rama? Encontrar todos los voltajes en las diferentes ramas. Entonces, ya después de tener eso, asumimos, bueno, vamos a asumir unas corrientes. En algunos sentidos voy a asumir esta corriente por acá, voy a decir que esa es la corriente 1, voy a asumir por acá la corriente 2 y voy a decir que por acá hay una corriente 3 en este sentido. Listo. Entonces, ya después de plantear eso, ustedes se van y aplican todo el algoritmo. Yo lo voy a hacer aquí rápidamente. Simplemente voy a decir que el voltaje 1, V1, recuerden que el sistema de ecuaciones en voltaje de rama sale con el... Primero que todo empezamos con las fuentes de voltaje. Entonces, el voltaje V1 es igual al voltaje de la fuente. VDT, mire que escogí ese V1 en el mismo sentido de esta fuente. Listo, ya tengo eso. Y el segundo... La segunda ecuación, recuerden, ¿cuántas ecuaciones necesitamos para describir este circuito? Necesitamos dos ecuaciones. Tenemos la incógnita de cuánto es V1 y de cuánto es V2. Entonces, solo nos falta una ecuación. ¿De dónde resulta la ecuación? Hacemos un corte por acá, el cual corta esta rama y este otro enlace. Y voy a decir que este corte es el corte C1. Suma de corrientes en ese corte C1, suma de corrientes en el corte C1 es igual a 0. Entonces sería la corriente 2 y 2 menos la corriente 3, menos y 3, y esto es igual a 0. Listo, ya tenemos nuestra corriente 2 menos nuestra corriente 3. ¿Qué es la corriente 2? La corriente 2 ya sabemos que es el voltaje del elemento 2, es el voltaje de este elemento 2 sobre la resistencia R1, sobre la resistencia 1. ¿Y qué es la corriente 3? La corriente 3 es el voltaje de este elemento 3 sobre la resistencia R2. Entonces sería V3 sobre R2. Y esto es igual a 0. Y esta es nuestra primera ecuación. Y esta es nuestra segunda ecuación. Pero miren, nuestra segunda ecuación debe ser dos ecuaciones con dos incógnitas. Y en estos momentos tenemos una ecuación con la incógnita V1 y tenemos una ecuación con la incógnita V2 y V3. Tenemos que expresar este V3 en función de las otras variables de voltajes de rama. ¿Cómo sería? Recorriendo esta malla podemos expresar ese voltaje V3. V3 va a ser igual a V1 menos V2. Es igual a V1 menos V2. Si reemplazamos esto acá en V3, entonces tendríamos la segunda ecuación. V2 es igual a R1 menos V1 menos V2 sobre R2, y esto es igual a 0. Por ende, esta de acá abajo sí es nuestra segunda ecuación. Primera ecuación y segunda ecuación que nos describe completamente este circuito mediante voltajes de rama. Entonces esas son las dos ecuaciones que salían por medio del método de voltajes de rama. Y ya solo queda solucionarlo, lo cual la solución es muy simple. Es prácticamente una ecuación con una incógnita y listo, con eso podremos encontrar todas las otras variables del circuito. Listo, ahorita vámonos para el segundo método de solución, que es el por medio de corrientes de enlace. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar, de hecho vamos a copiar el mismo grafo que tenemos aquí. Vamos a copiar este mismo grafo. Bueno, debí haberlo copiado ahorita. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a preocuparnos por eso. Entonces llegamos acá, ya sabemos que este es el nodo 1, este es el nodo 2 y este es el nodo 3. Y escogemos los nodos del grafo. Este como una rama, ya saben, las fuentes de voltaje como una rama, esta otra como una rama que es una resistencia. Y pues el único elemento que nos queda, pues colocarlo como un enlace. Este es el árbol y ya con este ya forma el grafo completo. Entonces miren que por corrientes de enlace es mucho más simple solucionarlo.
¿Por qué? Porque solo necesitamos encontrar cuánto es la corriente por este enlace. Y ya, con eso tendríamos solucionado todo. Entonces voy a asumir otra vez las corrientes. Esta es la corriente I1, voy a asumir que esta es la corriente I2 y por acá está la corriente I3. Recuerden, este es el nodo 1, este es el nodo 2 y este es el nodo 3. Entonces, ¿cómo era el método de corrientes de enlace? ¿Qué era lo que primero hacíamos? Las fuentes de corriente ya eran una variable de nuestro, ya eran una ecuación de nuestro problema, pero no tenemos fuentes de corriente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, como vemos que las fuentes de corriente, no hay fuentes de corriente ni fuentes dependientes, allá salía la primera, la ecuación que salía era utilizar la primera ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, qué pena, la segunda ley de Kirchhoff a los anillos, los cuales incluyan un enlace. Entonces vemos que solo tenemos este anillo, el cual daría como resultado, si vamos a recorrerlo en el mismo sentido de B3, sería B3 menos B1 más B2 igual a 0. Esa sería nuestra ecuación. Pero por allá en el paso 2 de corrientes de enlace decían expresar los voltajes en función de este término. Entonces mire que acá el voltaje B1 es igual a B de T, porque los cogí en el mismo sentido. Entonces, ¿qué es B3? El voltaje B3 es igual a R2 por la corriente I3 que va por ese elemento, que es nuestra incógnita. Recuerden, nuestra corriente I3 es la incógnita, la corriente de enlace, por eso se conoce como corrientes de enlace. Esa es nuestra incógnita. Menos B1, ¿qué es B1? B1 es B de T, entonces B de T. Más B2, ¿y qué es B2? Es el voltaje de este elemento que tenemos acá, más R1 por la corriente I2 igual a 0. Y esa sería la ecuación que nos describiría este circuito. Pero miren, nos tiene que quedar en función de las corrientes de enlace. Y mire que aquí nos queda en función de esta corriente I2, que es esta corriente de rama. Entonces, haciendo el corte, si hacemos este corte, podemos expresar esta corriente I2 en función de esta corriente I3. Voy a expresar este corte C1. Suma de corrientes en el corte C1 igual a 0. De ese corte encontramos que la corriente 3 menos esa corriente 2 es igual a 0. Por ende, la corriente 3 es igual a la corriente 2. Entonces, si reemplazamos eso aquí, me queda una ecuación con una incógnita que es R2 por I3 menos el voltaje más R1 por I3 es igual a 0. Una ecuación con una incógnita y puedo despejar mi corriente 3 muy fácilmente. Entonces miren que es una ecuación con una incógnita mediante corrientes de enlace y mediante voltajes de nodo. Son dos ecuaciones con dos incógnitas, aunque pues si la fuente de voltaje ya nos entrega uno, sería una ecuación con una incógnita. Es así de simple para este circuito. Y ese es el método de corrientes de enlace para la solución del circuito. Ahora, voltajes de nodo. Por voltajes de nodo es muchísimo más simple aún. Si colocamos nuestro nodo de referencia acá abajo, y sabemos que este es el nodo 1 y este es el nodo 2, entonces vamos a solucionarlo. Primero que todo, ¿cuánto es? Recuerden que nuestras variables serían encontrar cuánto es este voltaje B1 y este voltaje B2, que son los voltajes asociados a esos nodos. Entonces, sabemos que la fuente B de T es igual al voltaje por el lado del positivo, que es el voltaje B1, menos el voltaje por el lado negativo, que es 0, entonces B de T es igual a B1. Por ende, ya conocemos la ecuación de este nodo, ya conocemos B1, no tenemos que hacer nada más. Ahora lo único que nos falta hacer es hacer suma de corrientes en el nodo igual a 2 y con eso ya podemos encontrar la ecuación con una incógnita que sería la que nos describe el voltaje en este nodo. Voy a asumir las corrientes, voy a asumir que por acá hay una corriente I1 y por acá hay una corriente I2 de esta forma. Entonces, suma de corrientes en este nodo igual a 0, las corrientes que entran menos las corrientes que salen. Estoy asumiendo que las que entran son positivas y las que salen son negativas. Entonces, I1 menos I2 es igual a 0. ¿Qué es I1? I1 es igual al voltaje sobre la resistencia. Pero ¿cuál es el voltaje que tiene esta resistencia R1? Recuerde que esto genera una polaridad más acá y menos acá. Sería B1 menos B2 sobre R1 menos
esta corriente I2, que sería el voltaje de este elemento sobre la resistencia. ¿Cuál es el voltaje de ese elemento? El voltaje por el lado del positivo, que es V2, menos el voltaje por el lado negativo, que es 0, sobre R2. Y esto es igual a 0. Y esta es nuestra segunda ecuación. Podría ser esta la primera, donde nos define que B1 es igual a B de t, y esta sería la segunda, donde B1 menos B2 sobre R1 menos B2 sobre R2 es igual a 0. Dos ecuaciones con dos incógnitas, es así de simple. O si reemplaza esta acá, una ecuación con una sola incógnita. Ya, este circuito es así, se describe de esa forma, es así de simple. Ahora, por el último método, corrientes de malla. Por este método sale súper fácil. Voy a escoger la corriente de malla, esta, la corriente I1. Entonces esa corriente I1 me va a generar tensiones a este positivo y negativo y positivo y negativo. Suma de voltajes en esta malla, entonces sería menos, voy a empezar, menos el voltaje de la fuente, más el voltaje de este elemento, más R1 por I1, más R2 por I2 igual a 0. Por I2 no, qué pena. Aquí sí, por R2 por la corriente que atraviesa a través de él, que es la corriente I1. Entonces, miren que esta ecuación es tan fácil como decir que B de t es igual a R1 más R2 por I1. Es así de fácil. Y así ya está resuelto nuestro circuito. Una ecuación con una incógnita. Entonces, de acá ustedes pueden notar la diferencia para solucionar un circuito por un método o por otro. Todos los métodos llegan a la misma solución. Si ustedes van e intentan solucionarlos, todos llegan a la misma solución. Pero pues algunos llegan de una forma más fácil y otros llegan de una forma más complicada. Eso es todo lo que quería mostrar por este video. Espero que estén muy bien. Hasta luego.